días, le damos la bienvenida a un nuevo programa más de Proyección INVU, siempre con temas interesantes. Hoy vamos a hablar de la proyección y la planificación en zonas costeras y también urbanas y rurales. Así que hoy tenemos invitados especiales, como siempre, y saludamos a Tati, que es la que nos guía acá en este programa de INVU, y también para presentarles a los invitados del día de hoy. Así es, iniciando agosto, qué lindo. Sí, qué lindo día. Y está siendo un día lindísimo para todas aquellas personas que estén haciendo la romería hacia Cartago, allá para saludar a la Virgencita. Y qué bonito empezar así, ¿verdad, sí, Fabi? Sí, hemos visto solcito de temprano. Fabi andaba en la madrugada. Y qué valienta que ya se vino. Yo es que no lo logro. No, sí se puede, sí se puede. No, sí se puede, todo se puede. Pero bueno, hoy vamos a hablar con dos invitados muy importantes, que es mi compañera Paola. Paola, bienvenida. Ella está en una unidad que yo siempre le digo que es como Shield, porque tiene un nombre larguísimo. Así que le vamos a llamar ordenamiento al territorio, porque es más sencillo. Y también con don William Maroto de la Municipalidad de Oriamuno. Así que ellos nos van a estar explicando todo lo que necesitamos saber sobre qué vamos a hacer en las zonas de planificación urbanas y rurales, ¿verdad? A veces, lo hablábamos la semana pasada, que a veces uno dice, no, se planifica solamente en la zona urbana, y no es cierto. También se planifica en las zonas rurales. Y es muy distinta, ¿verdad? La de planificación en las zonas costeras y rurales a cómo se maneja en lo urbano, y cuántos factores también inciden en este sentido, ¿verdad? Así que adelante ustedes de una vez, pueden comenzar a explicarnos cómo funciona este tipo de planificación. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por invitarnos. Bueno, vos bien lo dijiste, es la planificación urbana. Si bien es cierto, la ley nos habla de que solo es la planificación urbana, va más allá, es de todo nuestro territorio. Y pues la parte rural es muy importante, y en las zonas costeras, que tiene una ley muy específica, pues tiene otro tipo de planificación, ¿verdad? Muy especial. Y en cada uno de estos territorios, especialmente en los rurales y costeros, pues tiene su propia identidad, autenticidad, que hay que rescatar para poder planificar adecuadamente los territorios. Sí, yo en realidad, en primer lugar, pues darles el agradecimiento por este conversatorio. Nuestra expertise es más desde el punto de vista rural, y cuando hablamos pues de planificación, yo creo que lo más importante es entender que estamos hablando de desarrollo, todo lo que involucre desarrollo con suelo y con otros elementos, pues de una u otra forma implican que a nivel rural también se den oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en la Municipalidad de Oriamuno, así es como lo hemos venido visualizando, y es hacia el norte que nos estamos dirigiendo. Para nosotros, como cantón, Oriamuno produce el 60% del Producto Hortícola Nacional, y eso para nosotros, aparte de un orgullo, es una gran responsabilidad, porque hay temas de seguridad y soberanía alimentaria, hay temas de planificación, hay temas, por ejemplo, de zonas de recarga acuífera, que para nosotros son muy importantes, y que de una u otra forma tenemos una responsabilidad para poder garantizar que dentro de las áreas urbanas podamos tener elementos de calidad y de salud pública muy importantes. Bueno, qué interesante que usted nos diga eso, porque a veces nosotros nos imaginamos, sobre todo los que vivimos en la gran área metropolitana, pero como en los centros, ¿verdad? Que eso viene, digamos, la parte agrícola, no, hay que irse para allá, muy largo, y Oriamuno realmente no está tan largo del centro de Cartago, por ejemplo. Exacto, Oriamuno en realidad es un lugar muy bonito, y no lo digo porque seamos de ahí, sino porque de una u otra forma tenemos un montón de desafíos, y eso también es planificación. Tenemos el volcán Irazú, entonces pues de una u otra forma tenemos un componente turístico muy importante. La parte de producción agrícola y ganadera también pesa un montón. Por ejemplo, en Oriamuno somos 50,000 habitantes, pero tenemos 49,000 cabezas de ganado. Entonces es como una vaquita por habitante. Pero eso también influye mucho en temas de cambio climático. Entonces, al final, por eso al inicio decía que es como una serie de desafíos que nosotros tenemos, porque en lugar de verlo como una amenaza, es una oportunidad. Si sabemos que tenemos la responsabilidad de esa producción ganadera
y agrícola tan fuerte, pues de una u otra forma también es planificar el suelo para que en ese aprovechamiento todos nos veamos beneficiados. A mí me gustaría que entre ambos también nos explicaran esas diferencias que existen entre la planificación urbana y la rural, porque estaba leyendo que hay factores que inciden sí o sí en este tema y tiene que ver, por ejemplo, la baja densidad poblacional, de acuerdo a la zona, la presión turística, también el acceso limitado a algunos servicios y otro de los aspectos importantes es la necesidad de proteger ecosistemas. Entonces, si nos pueden explicar cada uno de estos factores. Claro que sí. Lo primero que tenemos que pensar es en el suelo, ¿verdad? El suelo, tanto en las áreas urbanas como en las áreas agropecuarias, es importante entender sus funciones y para qué estamos planificando, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la ciudad, entendemos que ahí van a haber unos usos del suelo, ¿verdad? Más hacia el tipo de construcción, servicios y atender a la población. Pero en las zonas rurales tenemos que ver el suelo desde su función de productividad. Y también que allí yacen personas que van a asistir al sector agropecuario con sus labores, ¿verdad? Para poder producir estas tierras. Pero no solo eso, ahora William dijo una parte muy importante, la conservación de los recursos que allí yacen, porque la zona agrícola y las zonas de protección que están en todas nuestras zonas rurales también son un elemento que a todos nosotros los ticos nos encanta porque es nuestro paisaje, es nuestra identidad. Y el sector rural de este país es lo que nosotros disfrutamos de los domingos y en realidad también tenemos que entender que desde las personas que vivimos en la ciudad dependemos de esta área para el paisaje, pero también para la alimentación. William lo dijo, 60% de las hortalizas salen de esas áreas, entonces tenemos que entender que hay que conservar áreas también para la productividad, también no solo para la materia prima, sino todo lo que se puede desenlazar de esa actividad, los procesamientos de los alimentos, ¿verdad? La ganadería, el proceso de la leche, que todas esas actividades se dan en esa área, incluso la recreación, ¿verdad? Que todos disfrutamos. Yo creo que al final, desde mi perspectiva, Paola es ingeniera agrónoma, yo estoy más en la parte ambiental, pero esto nos deja, yo creo que el primer elemento en importancia. La planificación urbana es un elemento interdisciplinario, en donde actúan un montón de disciplinas que van enfocadas en un solo norte. Y con respecto a lo que comentaba ahora Paola, yo en realidad lo veo desde un concepto que nosotros en Oriamuno lo hemos desarrollado como vocación de uso de suelo, entender realmente para qué es lo que está establecido ese suelo. Fabiola ahora lo mencionaba muy bien, en lugares tal vez un poco más urbanos hay una demanda más de población, más de densidad. En las zonas en las zonas rurales y costeras, pues de una u otra forma se debe mantener un equilibrio entre las partes, esas partes productivas, recreativas, de producción versus el crecimiento poblacional. Y básicamente yo creo que ese es el secreto, o sea, el secreto es entender esa vocación de suelo, hacia dónde van, que por ejemplo cada espacio territorial a qué está enfocado. Bueno, estoy enfocado al turismo, entonces voy a buscar que las facilidades estén hacia ese tema. Estoy enfocado en agricultura, pues voy a buscar que las facilidades y ese ordenamiento puedan permitir el desarrollo de esas actividades. O por ejemplo, como en el Cantón de Oriamuno, que es una conjunción de actividades, pues lo que buscamos es que todas puedan desarrollarse y este elemento para mí es supremamente importante y creo que las compañeras me van a apoyar en este tema sin alterar los índices de fragilidad ambiental. Hay un componente ambiental importantísimo que las zonas rurales tienen y pesan sobre las zonas urbanas. La calidad del suelo, por ejemplo, influye directamente sobre la calidad del agua que consumimos todos los costarricenses. Entonces imagínense que en las montañas de Oriamuno o de Zarcero o de espacios o de suburbios que están un poco más alejados con este tipo de vocación, todos los llenáramos de viviendas. Entonces son plantas de tratamiento con descargas, con elementos de filtración que por ejemplo ya a Fabiola que vive por este sector ya no le generaría tanta confianza consumir ese tipo de productos sabiendo que tiene una exposición a algún elemento de contaminación tan importante.
es de ahí que los índices de fragilidad ambiental juegan un componente súper importante en la parte de planificación urbana. Y hay desafíos, ¿verdad, Tati? Así es, justamente vamos a ver una nota donde nuestro compañero Álvaro nos explica un poco más de estos desafíos. Ya vimos unos, vamos a ver cuáles otros nos presenta Álvaro. Las zonas urbanas y rurales de nuestro país enfrentan actualmente un crecimiento acelerado, impulsado por la actividad turística, la migración y el desarrollo económico. Sin embargo, muchas veces ese desarrollo se da sin una adecuada planificación, generando riesgos como la pérdida de ecosistemas, construcciones en áreas vulnerables y falta de acceso a servicios básicos. Las zonas rurales en Costa Rica se han transformado en respuesta a la diversificación de la economía, la modernización y la tecnificación de la agricultura, además del procesamiento de la agroindustria. Y es por eso que una correcta planificación permitirá garantizar que las personas en estos lugares tengan acceso siempre a agua potable, transporte, educación y al mismo tiempo proteger los recursos naturales que sostienen a estas comunidades mientras progresan. Ordenar el crecimiento de estas zonas busca equilibrar el desarrollo con la conservación, tomando en cuenta el impacto del cambio climático, la amenaza de inundaciones y la necesidad de infraestructura resiliente. El reto es diseñar territorios donde la calidad de vida de las personas y la protección del ambiente vayan de la mano para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando del potencial de nuestras zonas urbanas y rurales. Planificar es pensar en el mañana para que la gente viva segura, con acceso a servicios y al mismo tiempo proteger el entorno que lo sustenta. De esto y mucho más le hablaremos hoy en una edición más de Proyección INVU. Acompáñenos. Es importante también hablar de ese desafío que tienen las comunidades. ¿Cómo hacen William y Paola, por ejemplo, para crecer, ¿verdad?, sin que vayan perdiendo su identidad y tampoco sin su entorno natural? Porque eso lo vemos todos los días, cada vez las ciudades son más grandes, cada vez hay tal vez un turismo menos controlado y eso va afectando directamente a las comunidades. Claro, dentro de lo que nosotros hacemos para poder ordenar el territorio tenemos que hacerles un diagnóstico de ese lugar que vamos a estudiar. Entonces, todas estas áreas, digamos que podamos llamar como poblados pequeños, ¿verdad? Tenemos que entender cuál es su dinámica, de qué viven, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos de cómo es su dinámica, la economía, cuál es su principal actividad económica, podemos empezar a planificar el territorio, ¿verdad?, con las necesidades hacia su actividad económica, haciendo el resguardo. Por ejemplo, entonces entendemos que una zona como Oriamuno, que estamos hablando en los poblados alejados, pues las personas necesitan un lugar donde vivir, por supuesto, ¿verdad? Entonces sí tienen que haber asentamientos con todas las facilidades que tiene la ciudad, es decir, recolección de basura, agua, electricidad, escuelas, ¿verdad?, EVAIS, pero hacerlo de manera controlada y en áreas ordenadas para que no sea de manera dispersa. ¿Por qué? Porque si no, después a la municipalidad le va a costar brindar el servicio de recolección a áreas que están muy dispersas, por ejemplo. Pero también entendemos, ¿verdad?, que todas sus áreas circundantes se pueden proteger con las zonificaciones más de baja densidad, más hacia el uso agrícola o de protección, para que se resguarden los suelos del uso agropecuario, de la ganadería, ¿verdad?, siempre con las facilidades que puedan tener para la transformación de los productos, ¿verdad? No podemos decir que ahí solo se van a procesar, a cosechar los zapallos, ¿verdad?, que los zapallos se puedan picar y vender picados, que haya una planta, ¿verdad?, o incluso envasados, también que hayan facilidades de comercio para apoyo al agricultor, para que el agricultor no tenga que ir hasta la ciudad para poder obtener todos los servicios que se necesitan. Entonces, dependiendo de la actividad económica en la que estemos, ¿verdad?, estamos hablando en este caso de Oriamuno, pero tenemos mucha diversidad en el país, entonces tenemos que entender hacia dónde va creciendo, cómo podemos zonificar adecuadamente, porque el plan regulador es desarrollo,
¿verdad? Es desarrollo para el cantón. Y no significa que al estar en una zona rural tengamos que pensar, no, es que eso siempre va a seguir siendo rural. No, las mismas personas aman sus terrenos, aman tener sus vacas y sus, o sus cultivos, ¿verdad? Y quieren seguir teniendo eso. Pero entonces, junto con todas las facilidades para que se vayan desarrollando adecuadamente. Yo creo que al final en esta concepción de desarrollo hay elementos que no podemos dejar de lado. Los que trabajamos o los que somos unos enamorados del tema del ordenamiento territorial, lo primero que sabemos y entendemos es que el ordenamiento no se hace desde un escritorio. Mucha gente cree que es hacer un trabajo meramente de división de bienes inmuebles, y en realidad no es así. O sea, como lo indica Fabiola, hay que ir, hay que conocer el territorio. Y entre este proceso de conocer el territorio, de entenderlo y organizarlo, yo creo que al final hay elementos culturales y estilos de vida que deben estar directamente relacionados con ese concepto de desarrollo, y que ese concepto pueda ser trasladado a la zonificación que yo le estoy proponiendo a la comunidad. Porque la zonificación al final lo que busca es que ese desarrollo sea controlado. Y hay una máxima que nosotros también consideramos muy importante, y que sea de beneficio para todos, no solo de un particular. O sea, que en realidad que ese desarrollo pueda ser de un beneficio general, pero en esa generalidad, por ejemplo, los estilos de vida, las actividades, no hubo, por ejemplo, poniendo el... Perdón, tengo que poner el caso de Oriamuno porque es el que más conozco, pero en las faldas del volcán Irazú probablemente se vean lindísimos, pero no voy a generar condominios de vivienda en vertical, en donde la gente está acostumbrada a tener un espacio verde, en donde probablemente coseche para su subsistencia, también tenga sus propios animales y sus mascotas. Entonces son estilos de vida completamente diferentes. Eso es importante a la hora de que tomamos y generamos desarrollo, entender qué está haciendo la gente, hacia dónde se está enfocando, y, por ejemplo, hacia dónde vamos, porque es de los principales retos. O sea, somos personas que vamos creciendo, y, por ejemplo, tengo una comunidad que es muy rural, pero establecí un colegio. Y ese colegio, esa formación secundaria, lo que hace es que se me vuelve un semillero de profesionales. Entonces, probablemente en 10 o 20 años, tal vez esa vocación que era fuertemente agropecuaria se me va a ir diversificando más. Claro. Y yo tengo que entender eso para poder, como lo indicaba Paola al principio, ofrecer esas facilidades de desarrollo también, de crecimiento económico local, que es un componente importante que también ve el tema en términos de planificación. Y esto no es solo en lo rural, por ejemplo, en lo costero también es un reto importantísimo, porque hay una diversidad de actividades y de elementos de gestión de riesgo, de crecimiento, que también tengo que tomar en cuenta ahí. Yo quiero retomar el tema del mapa de zonificación, porque el mapa de zonificación suele tener un mito muy fuerte, ¿verdad? Y la gente realmente no lo entiende. Entonces, cuando ve su propiedad pintada de un color, sí, crean un montón de teorías conspirativas de qué color es. Y en la ruralidad tiene algo muy rico, que usted lo dijo al principio, William. Tienen turismo, tienen toda la parte de agricultura, bueno, la agropecuaria en general, tienen vivienda, pero también tienen que tener infraestructura, también tienen que tener servicio. ¿Cómo podemos decirle a los habitantes, digamos, de este tipo de cantones que no se preocupen, que el mapa de zonificación no les va a exigir nada, sino que nos va a ayudar a saber en dónde podemos poner cada cosa? Eso sí, viendo el interés común y no el individual. Yo podría establecerlo con un ejemplo. Hoy en la noche tuvimos una actividad familiar, entonces invitamos a todos nuestros familiares a hacer pizza en la casa. Entonces, y amigos no. Y amigos, familiares. Y los vecinos. Entonces, y todo. La disfrutamos, al día siguiente nos levantamos, vemos la cocina, y lo primero que tenemos que decir es: necesito recoger todo esto, necesito ordenar todo esto. ¿Para qué? Para ser más funcional, para que la cocina se vea más bonita, para sentir que estoy en un lugar más agradable. Eso hace el mapa oficial. Y un elemento muy importante es
que todos tenemos que entender que esa zonificación o ese mapa de zonificación básicamente lo que está haciendo es ese ejemplo, ordenando, pero en ese ordenamiento podemos hacer una variabilidad de actividades. ¿Cuáles actividades? Todas las que sean compatibles. Un plan regulador nunca te va a prohibir una actividad, te la va a restringir de forma tal, pero esa restricción va en aras de un elemento ambiental y un elemento de vocación de uso de suelo. Y eso es muy importante que dejarlo claro, porque muchas personas dicen, es que el plan regulador no me permite hacer esto. No, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es que jugamos con una serie de parámetros, de elementos que son un poquito más técnicos, que no los vamos a hablar aquí porque son muy aburridos. Los que lo hacemos nos parece muy bonito, pero son un poco aburridos, pero que de una u otra forma, con eso garantizamos que una serie de actividades puedan ser desarrolladas. Que yo esté, por ejemplo, en una zonificación agrícola, no quiere decir que, por ejemplo, yo no entienda que hay personas y que, por ejemplo, tenga un lugar para que llevar a las mascotas a un veterinario, haya una tienda, hayan supermercados, es desarrollo. Nada más que de una u otra forma, como lo indicaba Fabiola al principio, hay elementos como la densidad poblacional que hace que prioricemos sobre algunas actividades. En zonas rurales vamos a priorizar en producción, siempre generando desarrollo. Y eso es lo que hace el mapa de zonificación. Entonces yo creo que al final es un elemento de ordenamiento, no es una imposición, no es una Biblia que te establece los 10 mandamientos, sino que de una u otra forma es un elemento en donde ordenamos para que todos tengamos beneficio de todas las facilidades que generamos ahí. Y hablando de desarrollo y también de beneficios, obviamente todos necesitamos el trabajo, todos necesitamos crecer. Vemos ahora la felicidad que hay en la zona, ya en los alrededores del volcán Paz, porque ya se reabrió, sí, y eso reactiva obviamente el comercio. Y aún así es importante tener en cuenta que aunque el turismo va creciendo y a nosotros nos sirve como país, hay que controlarlo, ¿verdad? No solo el turismo, sino también, por ejemplo, las construcciones, que se hagan de una forma regular o que estén reguladas. Exactamente. El mapa de zonificación, yo siempre les digo cuando vamos a trabajar con las municipalidades, de que además de ser la cartera de negocios de la municipalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé dónde puedo invertir, es también la seguridad jurídica de las personas, de qué puedo hacer o qué puedo explotar. Y realmente a veces pensamos que las zonas rurales es como, no, ahí no hay desarrollo, no. Es que el desarrollo que entendemos nosotros, o tal vez el concepto que tiene una persona en San José es como de algo más industrial o de más dinámica urbana, pero en las zonas rurales hay muchísimo desarrollo, muchísima implementación de tecnología para llegar y que podamos comer todos los días nuestras verduras, tomar nuestra leche, ¿verdad? Entonces, carne, exacto. Entonces, todo eso implica, ¿verdad?, una inversión que están haciendo los pobladores de las zonas rurales para que nosotros tengamos ese producto en nuestras mesas. Y para regular y asegurar que eso esté a largo plazo, ¿verdad?, necesitamos preservar esas áreas, pero con todos esos componentes que decía Willy, con las necesidades, ocupan tecnología, ocupan asesoría, ocupan tiendas, comercio, talleres para atención de toda la maquinaria que se ocupa, centros de investigaciones, y investigaciones serios de biotecnología, ¿verdad?, donde los agricultores se sientan acompañados en ese proceso, porque a veces no estamos valorando todo ese esfuerzo que va más allá de solo poner la semillita, ¿verdad?, o tener sus vacas ahí. Entonces, además, vos estabas hablando ahorita de la zona de Poás, Turrialba, Irazú, es un lugar donde la mayoría de los cartagos, y yo soy cartaga también, ¿verdad?, disfrutamos los fines de semana. Y los que no somos cartagos también. Por supuesto. Es un paseo. Entonces vamos y ponemos nuestro mantel de picnic y vamos a ver el atardecer, disfrutamos del volcán, ¿verdad? Esa visual que tenemos, ¿verdad?, hay que conservarla, porque por eso es que las zonificaciones también van asociadas a eso, a que podamos todavía visualizar eso, que la ciudad está abajo, que las zonas de protección están arriba, que aquí hay una zona más turística, porque el turista también ocupa sus necesidades, tiene sus necesidades, un restaurante, áreas de canopy,
¿verdad? O ahora que hay tantas granjas, ¿verdad? Para poder ir a disfrutar en familia con los niños. Todas esas zonas, no quiere decir que en las zonas agropecuarias no se vayan a dar, pero también pueden haber áreas destinadas para ese uso con todas sus facilidades y que también no genere tanto impacto. ¿Por qué? Porque nuestras áreas protegidas, como los volcanes, ocupan su resguardo. Las nacientes ocupan su resguardo, ¿verdad? Porque son vulnerables, se pueden contaminar dependiendo de los usos que le estemos dando. Yo creo que a nivel, por lo menos centroamericano, la última vez que leí, nosotros como país estamos en el top de agua potable, ¿verdad? Eso para mí, bueno, me llena muchísimo de orgullo porque usted sabe que usted abre el grifo donde sea y con la tranquilidad, de que es agua potable. Pero a veces, y se lo quiero preguntar a don William porque él ya me dijo que era ambientalista aquí de corazón, ¿cómo nos cuesta a nosotros cuidar ese recurso natural, ¿verdad? Y desde el plan regulador, por supuesto que las nacientes se cuidan muchísimo, pero a veces la gente lo malinterpreta y dice, no, es que aquí lo que pasa es un rito, nada más chiquitito, ¿verdad? Yo puedo construir aquí la casa o lo que quiera hacer. ¿Cómo hacer para que la gente tenga esa conciencia de cuidemos más este recurso? Yo creo que al final, cuando hablamos de conciencia, eso tiene que ir unido a un elemento de sensibilización y educación, tal cual como se menciona. Cuando ordenamos y cuando hacemos planes reguladores, lo primero que tenemos que entender es que ahí cabemos todos, nadie queda de lado. Pero para poder garantizar eso, hay elementos ambientales que yo tengo que de una u otra forma priorizar para que me puedan generar ese desarrollo. La gestión integral del recurso hídrico es una de ellas y es de las más importantes porque con ellas hay ejes transversales como temas de salud pública, como temas de abastecimiento de agua potable. O sea, qué bonito lo que ustedes acaban de decir, qué tranquilidad como costarricenses tenemos que tenemos una realidad de que abrimos el grifo y tenemos agua potable. Eso no pasa en todos los países. Esas no son realidades que tenemos a nivel mundial. Y Costa Rica, y por lo menos la parte de Cartago y la mayoría del país, tienen esa facilidad, pero para poder hacer eso hay que hacer todo un camino para poder generar ese elemento de garantizar agua potable. Para poder hacerlo, tenemos que hacer un proceso de identificación de nacientes, darle esa zona de protección a las nacientes. ¿Y por qué es tan importante? Porque es donde garantizo la potabilidad del agua. Entonces esas zonas que a veces por ser de protección absoluta generan un poquito de molestia porque dicen, pero es que quiero hacer mi casa acá y está a la par de la naciente, y es entender que directamente sobre esa área un poco más vulnerable es en donde estamos garantizando que parámetros básicos de calidad puedan establecerse ahí. Tomamos la parte de gestión integral de recurso hídrico con este ejemplo de las nacientes, solo como para entender la diversidad y lo vulnerable que puede ser. De ahí la importancia de que, como lo indicó Paola al inicio, el suelo juega un componente de los más esenciales a la hora de planificación. Pero junto con ello, por ejemplo, también está el tema de las fallas geológicas. Por ejemplo, cuando se hace captación de tubería para petróleo, poder dejar esos linderos de protección que de una u otra forma lo que garantizan es que podemos establecer armonía. La Constitución Política establece en su artículo 50 que todos nosotros como costarricenses tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso es lo que garantizamos con ordenamiento territorial. Los índices de fragilidad ambiental, con su aplicabilidad de una u otra forma, defienden ese elemento y le permiten a Fabiola, a la compañera, a Paola y a la ciudadanía en términos generales sentir la seguridad de que estoy en un lugar en donde mi entorno natural es acopable para poder llevar un estilo de vida saludable. Entonces es importantísimo. Y sabe que también es importante saber qué podría suceder si nosotros no planificamos bien el crecimiento en las zonas rurales y costeras, pero eso solo vamos a contar al regresar de la pausa. Échame la mano linda
tenemos una cita los sábados en Canal 8, Multimedios, a las 8 de la mañana, con sus canciones y sus artistas favoritos en La Caliente TV. Pasamos lista, cuidado no llega. Invitados, La Caliente TV, Canal 8, los sábados a las 8 de la mañana. Si no te toco, me pongo loco y una noche. ¿Ya nos seguís en redes sociales? Conectá con Multimedios Canal 8 como nunca antes. Viví la experiencia de estar siempre un paso adelante con nuestro canal de WhatsApp. Noticias en tiempo real, verificadas, directas, a tu celular, sin filtros ni demoras. Sumate ahora, búscanos como Noticias en Multimedios CR o escanea este código QR. Además, puedes vernos en vivo en YouTube o en telediario.cr para que estés informado donde sea que estés. Y claro, tus programas favoritos también están a solo un clic de distancia en nuestras redes sociales. Seguinos en Facebook e Instagram como La Revista Canal 8, MDM Deportes, Mi Casa es Su Casa Canal 8, Multimedios CR y Noticias Telediario. Multimedios más cerca de vos. Comentá, compartí y viví la noticia minuto a minuto, también en digital. Este sábado en Sinergia CEFIA le comentamos sobre la iniciativa que desarrolló el CEFIA y sus colegios miembros sobre el informe técnico Pensar en Costa Rica, un documento que servirá a las nuevas autoridades que dirigirán las riendas de nuestro país. La Comisión Pensar en Costa Rica toma esto como un complemento para el análisis que se hace de cara a las propuestas que se le va a hacer tanto a los candidatos a la presidencia de la República como a los diferentes diputados. Preparamos, un grupo de profesionales expertos en cada área y ellos también, bajo un esquema voluntario, hicieron planteamientos que, fue revisado por todos la comisión y por una serie de otros profesionales. Los esperamos este sábado en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Gracias por continuar con nosotros en Proyección INVU. Son las 12:18 y estamos hablando sobre la planificación y el ordenamiento del territorio urbano y rural. Y voy a arrancar con don William porque él nos ha hablado, Fabi, como 2 o 3 veces sobre el índice de fragilidad ambiental, más conocido como IFAS. ¿Pero qué es eso? En español, explíqueme qué es eso y por qué es tan importante, porque usted ya lo ha mencionado varias veces. Entonces quiero que que nos estén viendo en casita y o la oficina digan, ok, era eso. Bueno, esperando que los compañeros del INVU no me espedacen por lo que voy a decir, voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de planes reguladores, un plan regulador es un conjunto y un instrumento de una serie de variabilidades que permiten ese ordenamiento del territorio. Yo podría resumirlo para poder explicárselo a alguien que esto requiere 3 fases. La primera fase es una fase como de diagnóstico, en donde conocemos el territorio, en donde evaluamos aspectos culturales y de esa vocación, en donde entendemos ese uso de suelo. Hay una propuesta y dentro de esa propuesta empiezan a jugar una serie de elementos un poquito más técnicos. El elemento ambiental es uno de ellos. Los índices de fragilidad ambiental básicamente son los elementos ambientales indispensables que garantizan el desarrollo, que no es una idea que sale de Paola, que sale de William, que sale del alcalde municipal, sino que es un elemento que ya está reglamentado, en donde entran otras instituciones del Estado que ven ese componente ambiental, como CETENA, como CENARA, y básicamente pues esos índices son, por así decirlo, los puntos específicos sobre cuales nosotros vamos a empezar a trabajar antes de ordenar ese territorio. Entender cómo está el suelo, que si lo hablara en términos más técnicos serían elementos edafológicos, pero vamos a ver, los índices de fragilidad ambiental lo que hacen es que establecen lineamientos generales para suelo, para agua, para temas de vulnerabilidad climática, cambio climático, para elementos más de geología y geografía,
que de una u otra forma podrían influir a la hora de que nosotros vamos a establecer zonificaciones. Entonces, el índice de fragilidad ambiental son estos lineamientos ambientales que bajo una metodología ya establecida se detectan, se determinan, y ellos son el protocolo, o por así decirlo, la guía en donde nosotros empezamos a zonificar. Entonces, no voy a zonificar o no voy a hacer una propuesta de vivienda en alta densidad cuando ya el suelo me indica que su capacidad de soporte es muy bajo, o que, por ejemplo, tiene mucha influencia por zonas de protección o invasión por aguas. Entonces, pues los índices lo que me indica es eso, es un elemento muy técnico, pero es indispensable para nosotros poder garantizar que a la hora de que zonificamos, estamos garantizando que esa zonificación sea la adecuada en términos ambientales, resguardando todos los elementos que conversábamos ahora de agua, de suelo, de gestión de riesgos, para que podamos todos estar tranquilos en donde vamos a desarrollar nuestra actividad, desde vivienda hasta una actividad más comercial o industrial. Los índices de fragilidad ambiental pues establecen todos esos lineamientos. ¿Qué papel consideran ustedes que juega la participación ciudadana en este tipo de procesos? Porque también en las zonas rurales es un poco más complejo, ¿verdad? Pero sigue siendo necesario. Ajá, bueno, la participación ciudadana siempre, en todo proceso, creo que municipal, y lo que nosotros trabajamos en las instituciones es muy importante, porque nosotros trabajamos para la población, ¿verdad? Y ellos tienen que estar enterados de lo que estamos haciendo, y especialmente en un tema de planeamiento del territorio, donde va a incidir sobre nuestros bienes, la misma norma que nosotros, que nos cobija, ¿verdad? Nos obliga a hacer todo un proceso de audiencia pública, pero también hacemos o se recomienda que se haga todo un tema de participación ciudadana desde lo que decía Willy al inicio, desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen el territorio, son ellos los que van a verse influenciados de lo que se vaya a planificar, son ellos los que nos van a decir hacia dónde se visualizan, cómo ven ese territorio de aquí a 10 años, ¿verdad? Entonces, todo eso va sumando en el proceso para que ese plan de ordenamiento territorial no solo nazca de la municipalidad, sino con la población. Y eso asegura que el proceso sea muchísimo más limpio, más transparente, más adecuado y se ajuste a las necesidades. Siempre todos estos procesos va a ser muy importante que en cada una de las etapas del plan regulador haya alguna forma de involucrar a la población, incluso por sectores, porque muchos de los planes reguladores, las propuestas de planes reguladores invitan al sector agropecuario, al sector turístico, a la Cámara de Comercio, ¿verdad? Cómo inciden dentro de estos territorios para que podamos trabajar con ellos y que la planificación del territorio vaya acorde con el desarrollo que ellos visualizan, y por supuesto las instituciones públicas, porque puede ser que la Caja del Seguro visualice, ¿verdad? Algún proyecto en la zona, el AIA, ¿verdad? La misma municipalidad tiene muchos proyectos, ¿verdad?, que han venido construyendo. Por ejemplo, ahora William hablaba de la zona del volcán, que a mí me encanta, la verdad que yo siempre vivo enamorada de ahí, de todo el plan que tienen turístico, ¿verdad? No solo que cobija el volcán Irazú, sino toda la parte de Turrialba, que es como un circuito turístico. Sí, es como un anillo turístico. Entonces, todos esos proyectos que se han venido trabajando año con año, ¿verdad?, tienen que integrarse. Entonces, la participación ciudadana también involucra, ¿verdad?, la participación de los otros entes gubernamentales y no gubernamentales, porque se trata de que podamos tener todos los usos, incluidos aquellos que tal vez no son tan perceptibles por la población, ¿verdad? Porque puede ser que allá hayan proyectos de corredores biológicos, el de la cuenca, el de verdad que para las personas que ahí viven son muy importantes, y quiere que eso quede evidenciado en ese proyecto, en esa propuesta de plan regulador. Ahora que decís esto, Pau, y yo quisiera como que desmitifiquemos algo también.
Hace poco, hace un par de semanas me fui, o sea, es que estaba haciendo mucho calor. ¿Dónde andabas? Andaba aquí cerquita, andaba en Coronado, que me encanta porque me queda cerca de Heredia, y uno puede ver esta vista espectacular, y desconectarse y respirar aire puro. Pero a veces pensamos que en las zonas rurales no hay ciudades, ¿verdad? Entonces decimos ciudad igual a zona urbana. En la zona rural no existe ese término. ¿Es cierto? Bueno, eso no es del todo cierto, porque nosotros a través de los planes reguladores podemos establecer cuadrantes urbanos fuera de lo que nosotros conocemos como la ciudad, ¿verdad? Entonces nosotros a través de esta herramienta, incluso la institución, el INVU, ha establecido estos cuadrantes urbanos fuera de estas áreas que les mencionaba y que son consideradas urbanas, que casualmente algunas, no todas, coinciden con las cabeceras de los distritos. Entonces, por ejemplo, en esa zona, ¿verdad? Siguiendo con los ejemplos que teníamos ahora de Cartago, ¿verdad? Llano Grande tiene su propio cuadrante, ¿verdad? Y vemos que ha ido desarrollando, pero eso está inmerso en Barba también, en la zona alta de Coronado. ¿Por qué? Porque cada uno históricamente de estos poblados fueron creciendo y fueron muy importantes. También los planes reguladores dieron ese auge para que se puedan consolidar como áreas más urbanizadas, pero inmersos en la ruralidad, ¿verdad? Y eso es muy lindo, porque cada uno de estos poblados todavía conserva, ¿verdad?, esa identidad. Y esa identidad hay que rescatarla a través de esos elementos que nosotros, cuando establecemos el diagnóstico, empezamos a entender, ¿verdad?, cuál es su identidad cultural, qué es importante para ustedes conservar, ¿verdad?, porque va más allá de lo que es tangible para nosotros, digamos, como la ciudad. Para ellos es muy importante ese paisaje. Incluso hemos llegado a lugares donde un árbol en específico es muy importante para esa comunidad, y es alrededor de esa área donde se dan todas las actividades culturales, ¿verdad?, y que representan ese patrimonio cultural que también lo tenemos en la zona de Guanacaste. Ahora que pasamos el 25 de julio, ¿verdad?, y estamos celebrando toda esa identidad que estas comunidades celebran, ¿verdad?, está en cada uno de esos poblados, ¿verdad?, que hay que también resguardar, ¿verdad?, porque no podemos quitar esa identidad así de la noche a la mañana, ¿verdad?, con imponerles un crecimiento de una ciudad muy grande. Bueno, les contamos también que la planificación de áreas rurales y urbanas es vital para que las comunidades puedan crecer no solo de forma responsable, sino también ordenada. Por eso quisimos conversar con una experta en la materia que nos cuenta precisamente cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar este tipo de planificaciones. En Costa Rica, las zonas urbanas y rurales representan una gran parte del territorio nacional. Son el motor de actividades productivas como el turismo, la pesca, la agricultura y la conservación ambiental. Pero muchas personas a veces desconocen cuáles son esos nuevos rasgos que con el tiempo han comenzado a predominar en dichas áreas. Son espacios geográficos que involucran una densidad de población baja. También se caracteriza por una distribución de actividades como agropecuaria, pecuaria, silvopastoril, además de lo que son el turismo, que es la nueva actividad que se ha insertado, y asimismo surge además lo que es la disponibilidad de servicios de infraestructura como agua, electricidad, telefonía. Han sido muchos factores que han contribuido en la transformación de las zonas rurales en Costa Rica, permitiéndoles avanzar hacia el futuro. Los factores que han contribuido son principalmente esa existencia de una nueva ruralidad, donde digamos, ha habido una diversificación de actividades económicas. Además, ha habido una modernización por parte de lo técnico, una tecnificación también, y es como la creación de nuevas actividades. También la nueva actividad del turismo, que se basa en el desarrollo basado en los recursos naturales.
Lamentablemente, la presión por el crecimiento y la expansión desordenada amenazan el equilibrio ecológico y social de las zonas urbanas y rurales. Es por ello que es importante que las municipalidades de estos lugares sepan identificar el uso que se le da al suelo de dichas áreas y lo incluyan en los planes reguladores para así preservar los lugares donde sus habitantes residen y encontraron un modo de subsistir. Lo que se recomienda es esa vinculación entre lo urbano y lo rural por parte de la municipalidad, que exista una georreferenciación, una caracterización y una jerarquización principalmente de las actividades a través de un mosaico catastral actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que existan una agrupación de previos por clasificación ya sea de comercio, agrícola, y esta separación a través de una limitación en cuadras o a través de una delimitación de vías de infraestructura. En conclusión, el ordenamiento territorial en cada área productiva permite definir dónde se puede construir, qué áreas deben preservarse y cómo pueden aprovechar de forma responsable los recursos, impulsando el desarrollo económico y protegiendo la identidad cultural de cada región. Informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INVU. Bueno, qué importante todo este tema de los planes reguladores, lo digo siempre, pero sobre todo que conozcamos las diferencias que en realidad no son tantísimas entre la parte rural y la parte urbana, Fabi, porque a veces decimos rural, inmediatamente pensamos en vaquitas. Así, en pueblos remotos. Fresitas. Ay, qué bueno, sí, también. Yo no lo iba a decir porque si no me antojo. Queso palmito. Sí, tenés que ir ahí por Coronado. Había una venta también, allá por Cartago también. No, de verdad que sí me gusta, es un paseo bonito. Es hermoso. Solo que hay que planificarse. Sí. Todo lo que tenga que ver con planificación. O un domingo bien temprano. Sí. Para poder agarrar una buena vista. Pero justamente a veces olvidamos que es el entorno, ¿verdad? Yo sé que a William le gusta hablar de eso, pero es que me encanta que lo diga así como con tanta propiedad, porque se nos olvida que eso que nos encanta tanto de ver, de relajarnos, de comernos las fresas, de comernos el queso, tenemos que protegerlo también. Y ahí es donde entra ese bien común y no solamente alguien quiere que se haga aquí un desarrollo o ese interés particular. Yo creo que al final hay elementos que nosotros tenemos que tener en consideración para poder garantizar esos espacios o ese entorno que tanto hemos mencionado. Para hacer una caracterización entre lo urbano y lo rural, yo creo que hay elementos que son muy básicos como la densidad poblacional, por ejemplo, y como el tipo de actividades y desarrollo laboral y comercial que nosotros desarrollamos en diferentes áreas. Para mí esos son como los elementos principales que hacen una caracterización entre lo urbano y lo rural. Lo urbano, pues de una u otra forma busca que todo quede más cerca, que esté más centralizado, y tiene mucha lógica porque es donde está la mayoría de la población. En lo urbano, por el tipo de actividades que nosotros generamos, que son más productivas, que son más de uso de la tierra, pues tenemos la particularidad de que la extensión, el territorio, la actividad, pues te permite aprovechar el espacio para esa productividad. Y a mí me gusta verlo desde ese punto de vista, de que lo urbano te permite poder hacer todo esto. Vivir en un condominio, por ejemplo, en vertical te genera muchos beneficios. Tenés una farmacia cerca, un hospital cerca, un centro comercial cerca, te brinda seguridad, te brinda confort, pero también en lo urbano lo tenemos, solo que lo tenemos que diseñar y programar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los tipos de actividades que voy a desarrollar ahí, como ya lo mencionamos, son actividades completamente diferentes en donde el aprovechamiento del espacio se genera
de una manera particular. Ese entorno, de una u otra forma, te permite muchos valores agregados. Ir los sábados y los domingos a ver los celajes al volcán Irazú, o aprovechar para irme a la zona de San Carlos, o aprovechar para irme a la zona de Cachí, de Turrialba, de Barba, para hacer senderismos en la mañana de una u otra forma. También son actividades que día con día han venido ganando territorio en nuestro diario vivir. Antes, pues, para poder buscar elementos de bienestar en salud, creíamos que solo los gimnasios te brindaban esas posibilidades. Con la pandemia cambiamos un montón de conceptos, entonces el tema del hiking, de salir a caminar por la montaña, de hacer ejercicios, yoga y todo lo más, hizo que nosotros viéramos en todos estos elementos, en todos estos suburbios un poquito más alejados, una oportunidad también de exposición y de crecimiento, y que no se puede dejar de lado. Porque probablemente entonces ya vamos a experimentar un tipo de desarrollo económico local diferente, que en esos Las Munis tenemos, o sea, llevamos un índice muy importante, porque ya sabemos que los fines de semana nos van a visitar más carros, nos van a visitar más personas. Los feriados, y es la oportunidad para que las sodas, esas ventas, esa artesanía, de una u otra forma se pueda consolidar. Y acá estamos desarrollando un crecimiento local y comercial de manera diferente, y no estamos afectando esa producción y esos elementos de... Entonces, tal vez cuando hablamos de ese entorno y de garantizar un espacio adecuado para el desarrollo de todos nosotros, es de los ejes principales que buscamos a la hora que generamos desarrollo y ordenamiento territorial. Y sabe que me gusta mucho también que dentro de esa planificación integrada que debe haber, se logra reconocer las identidades culturales de cada comunidad, de cada pueblito, y también la planificación en cuanto a necesidades locales de cada lugar, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que vienen, que no sé si ustedes han visitado recientemente la zona de Los Santos, y todas la recordamos por el café, pero la zona de Los Santos se ha diversificado en sus actividades hacia el agroecoturismo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay fincas donde permiten la visita, de ir a ver, a catar café, a probar, a ver cómo es el proceso. Tus uchuvas también, la fruta del amor. Ay, muy enamorada, Fabi. Sí, ya la vi. Yo no sabía que era, no conocía la uchuva, y hace poco que fuimos ahí haciendo un tour, de verdad, de la frutita de uchuvas. Y bolsas de moras. Deliciosas. Exactamente, incluso hay fresas también. Incluso de vino, porque en Copey hay sitios donde se produce el vino, pero también esos lugares se han empezado a diversificar, aprovechando los sitios donde hay tanta diversidad, porque estamos cerca de las áreas silvestres protegidas y hay mucha diversidad ecológica que a nosotros los ticos post pandemia nos encanta ir a visitar. Entonces tenemos personas o fincas que se han empezado a dedicar a ofrecer tours, digamos, de muy bajo impacto, para hacer senderismo, hiking, para ir a ver las bellezas naturales que tienen estas cataratas, fincas. Ahora que está tan de moda hacer hiking, y que vos termines viendo en una catarata y bañándote ahí en la poza, digamos. Esas caminatas, Entonces todo eso, el entendimiento de estos territorios, hacen que nosotros podamos planificar y que exista desarrollo. No significa, digamos, volvemos al principio que decía, el desarrollo no es tener una ciudad completa para podernos decir, sí, esta ciudad está desarrollada. No, esos pueblos también hay desarrollo, solo que el desarrollo va orientado hacia los recursos que ahí hay, y en realidad estos pueblos son riquísimos en esa en la parte natural, y ellos han empezado a explotarlo de manera controlada, para que nosotros apreciemos todo ese esfuerzo que hacen los gobiernos en conservar estas áreas, ¿verdad? Y que nosotros también podamos ir a verlo. Que el tour del colibrí, que el tour de los hongos, que ir a ver, a probar cafecito, el vino, el queso, ¿verdad? Las fresas, y todo eso hace que esas zonas se vuelvan muy dinámicas, y que un plan de ordenamiento territorial puede lograr potenciar eso, incluso en las zonas agropecuarias, porque ahora cuando hablábamos del mapa de zonificación, recordemos que hay reglamentos que acompañan el mapa de zonificación, y en esos reglamentos vienen los usos, y a veces decimos, solo agropecuario. No,
el agropecuario potencia otras actividades económicas asociadas a eso, pero hay que, ¿verdad?, asociar el mapa con el reglamento para poder entender lo que estamos ahí, lo que se está proyectando. O sea, sería un error que veamos el mapa, ese montón de colores, y nos perdamos esta etapa que me dice cómo yo en esa zona agropecuaria puedo diversificarme. Exactamente. Es porque a veces el nombre no nos permite ponerle un nombre muy grande con todos los usos, pero en realidad el mapa siempre tiene que ir acompañado de este reglamento con una tabla de usos, con los parámetros, y que va más allá, digamos, eso solo es un nombre. Al final y al cabo el reglamento nos va a decir, bueno, podemos tener actividad agropecuaria, pero también agroindustrial, agroecoturístico, comercio de servicio al agricultor, la pulpería, la vivienda. O sea, hay una serie de actividades que solo hasta, ¿verdad?, tengamos ese reglamento, ¿verdad?, lo podamos entender, para que no nos concentremos solo con el mapa. ¿Verdad, Willy? Correcto. Yo creo que al final el ordenamiento territorial es un elemento constante. No es algo que se mide en el momento y que esa fotografía me tiene que durar para 10, 15 años, no. El ordenamiento territorial es constante, genera desarrollo, genera identidad y genera oportunidades. El ordenamiento territorial de una u otra forma garantiza espacios propicios para la salud de las personas, garantiza protección ambiental, garantiza que ese entorno, que esa biodiversidad que tanto nos ha caracterizado como costarricenses se mantenga viva. Pero lo más importante es que garantiza que en los gobiernos locales, que en las municipalidades se pueda generar desarrollo económico sostenible. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos. Cuando estábamos, probablemente todos los que estábamos acá, cuando estábamos en el cole, nos decían que habían recursos naturales que eran finitos e infinitos. Y por ejemplo nos decían que el agua era un recurso infinito. Y ya nos damos cuenta que no es así, que hay discusiones, que hay elementos, que hay luchas territoriales por la parte de gestión integral de recurso hídrico, que hay espacios en donde elementos de gestión de riesgos nos obligan a establecer más elementos de protección, y hay una zonificación en protección que también le garantiza a todos los televidentes, a los que estamos acá, que estamos protegiendo el espacio para poder caracterizar y garantizar esos elementos a largo plazo, esa sostenibilidad, que los hijos de Paola, que los hijos de cada uno de ustedes dentro de poco, cuando sean tomadores de decisiones, cuando sean planificadores, como lo estamos haciendo nosotros, tengan elementos en donde puedan garantizar ese desarrollo. Hay un concepto que en la parte ambiental se conoce como Pachamama, que es abrazar y amar a la naturaleza, y yo creo que al final eso no es un elemento filantrópico, sino es un elemento propio que nos garantiza seguridad, estabilidad de donde estoy, de lo que hago y de lo que consumo. Y al final, todo esto que acabamos de hablar es ordenamiento. ¡Qué bonito, viste! ¡Qué cierre! Ya, no nos queda más que decir muchas gracias por acompañarnos con ese buen cierre que hizo William. Nada más nos queda decirles gracias por acompañarnos y nos vemos, Fabi. Sí, no, el otro viernes. Pues estábamos comentando que ustedes han sido invitados de lujo. Ay, tienen una muy linda forma de explicar este tema, ¿verdad? Muchas gracias. Bastante vocabulario, y creo que nos ha quedado muy claro a nosotros que estamos aquí. Muchas gracias por habernos acompañado, don William, y también a Paola. Listo, mucho gusto. A las personas allá en casita o en sus oficinas, muchísimas gracias, y por supuesto nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, hasta luego. Hasta aquí, Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos. El siguiente es un programa de